localidades. El Arriba, procedente de los afluentes superiores del río Guayas, considerado superior a todos, provenía de un árbol resistente y de larga vida. Especímenes de 100 años han sido famosos por producir en abundancia. Los frutos son grandes y contienen muchos granos, y solo 6 a 7 mazorcas son suficientes para componer una libra de grano seco. El perfume y el sabor son finos y fuertemente aromáticos. El balao, de aroma distinto, las semillas menos grandes, más oscuras que el Arriba, se encontraba en el extremo inferior del sistema del río Guayas, al este del estrecho de Jambelí. Producía una cosecha más pesada por agua. El machala, de características parecidas al balao, cultivado cerca de la ciudad de ese nombre y al sur del distrito de Balao. El bahía de Caracas, parecido a los dos anteriores, era exportado desde la provincia de Manabí. Y el esmeraldas, de calidad finísima, que raramente se lo encontraba en el comercio. El cobro del diezmo, herencia del coloniaje español, continuó hasta el gobierno de Antonio Flores Chacón, quien lo sustituyó por otros. Los hacendados y exportadores afectados reaccionaron, impulsando económicamente un movimiento de reforma liberal radical que creció. Los líderes Eloy Alfaro Delgado y Leonidas Plaza Gutiérrez, con la Revolución Liberal de 1895, se abrieron paso hacia Quito con la ayuda de ejércitos compuestos por trabajadores de las haciendas, reclutados y equipados por los hacendados costeños. Continuó subiendo hasta llegar a 6,33 sucres en el año 1899, año en que con 16.622.027 kilos, el cacao representó el 77,59% del total de las exportaciones del Ecuador. Los nuevos usos que daba la industria del cacao en Estados Unidos y Europa motivó a ciertos hacendados ecuatorianos a incorporar nuevas áreas con variedades introducidas que crecieran en terrenos elevados. Es así que, alrededor de 1890, un agricultor trajo desde Trinidad unas pocas semillas de cacao que sembró en su huerta. Y aunque no tenía las mismas características de sabor y aroma que las variedades nacionales, fue un suceso por la precocidad y productividad. En esta época se intensificó la introducción de variedades trinitarias. Vinieron materiales de Venezuela, de Colombia, y a todos se los llamó tipo venezolano. Las plantaciones con miles de estos tipos de árboles se expandieron al interior de los terrenos montañosos hasta en los estrechos valles metidos en las colinas. Desde finales del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, se vivió un período de opulencia considerada la era de la pepa de oro, que se caracterizó por la tenencia de grandes haciendas. A los propietarios se los llamó Gran Cacao por su poder económico y político, así como por sus viajes a Europa, especialmente a Francia. Un informe publicado en Hamburgo señalaba que en el periodo de 1870 a 1897, el consumo mundial de cacao había crecido en un 800%. Los hermanos Seminario en Los Ríos tenían propiedades que excedían en un día de viaje por canoa a lo largo del río Caracol, en tanto que las huertas de los Aspiazo a lo largo del río Vinces contabilizaban 2 millones de árboles. Los cacaos no solo eran de Guayaquil, también los hubo de la provincia de Manabí. La llanura ribereña en el distrito de Chone era salpicada de matas de cacao. El cacao marca JP de don Juan Polit Casar en una época fue considerado el mejor. Para 1895 existían 58.6 millones de árboles en el país, repartidos en 4.827 haciendas cacaoteras. 10 años después se estimaban 80 millones de matas, 6.000 haciendas y una extensión cultivada aproximada de 130.000 hectáreas. Los Gran Cacao tenían muchas haciendas. Vicente González Basso encendió la alarma cuando escribió sobre las siembras de cacao que Inglaterra, Alemania y otras potencias iniciaban en sus colonias Ceilán, Sumatra, Madagascar, Trinidad, Martinica, Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y Camerún, advirtiendo que esas futuras cosechas significarían una seria competencia para el grano ecuatoriano, que desde 1894 a 1905 se ubicaba a la cabeza de la exportación mundial,
con ventas que se incrementaron de 220.000 quintales en 1877 a cerca de 1 millón en 1917. El amenazante panorama instó a que en 1903 se formara la Sociedad Nacional de Agricultura para la Protección Mutua, integrada por los Morla, Contreras, Rivadeneira, Sotomayor, Aspiazo, Icaza, Seminario, Guzmán y Luna. Entretanto, asomaba la industria chocolatera del Ecuador. En 1906, Guayaquil tenía 5 fábricas: la Italia, propiedad de los señores Viñolo Hermanos y Castañeto, y la Segale Hermanos también, que había comenzado a funcionar en el siglo anterior. Otros comerciantes de origen italiano que entraron en la fabricación del chocolate fueron los señores Nociglia y Vallasa, quienes administraron una pequeña fábrica con el nombre de La Roma. Huerta adentro, por el 1915, aparecieron manifestaciones de la mancha negra en plantaciones de tipo trinitario. Era la enfermedad moniliasis causada por el hongo Monilla rorerium, que pudre las mazorcas antes de la cosecha. La variedad nacional de Ecuador, que hasta entonces se había mostrado libre de la enfermedad, también fue atacada. El alto nivel de inóculo terminó rompiendo la resistencia natural que poseía. Al concluir la Primera Guerra Mundial, sobrevino una gran deflación en los países de Europa Occidental. Ecuador, en 1921, soportó un colapso total de precios que agravó el devastador avance de las enfermedades. Trastocó la economía del país, intensificando la desvalorización del sucre, y generó una fuerte inestabilidad. Algunas propiedades que solo dependían del cacao, con abultadas deudas a la banca, fueron rematadas, otras retaseadas para poder venderlas. La era de oro de los gran cacao se terminaba. Al contrario del Ecuador, en el mundo había más países con cultivos de alta producción y la popularización del consumo seguía su camino en ascenso. En Estados Unidos asociaron el chocolate a sus cualidades nutritivas. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940, Norteamérica enviaba barcos con grandes cargamentos de chocolate a sus soldados en Francia. La fábrica Hershey producía 500.000 barras por día para satisfacer el pedido de la Armada. Mientras tanto, la industria chocolatera nacional continuaba incorporando empresas. Mario Landucci incursionó en el negocio de la chocolatería hasta inicios de la década de los 70, cuando vendió sus instalaciones al industrial guayaquileño Werner Meller y al industrial chileno Juan Frutos, quienes utilizaron maquinaria para procesar y exportar la manteca, pasta y polvo de cacao. Desde los años 70 comenzó operaciones la fábrica Indexa, con la asistencia técnica de Perugina de Italia. Dicha empresa lanzó al mercado una línea de bombones finos dirigida a la clase media alta. El sector industrial de los semielaborados también merece destacarse. En la década de los años 70 existían alrededor de 15 plantas dedicadas a extraer manteca y pasta del cacao, un negocio que prometía alta rentabilidad y también tuvo problemas. A lo largo del tiempo, las investigaciones oficiales en cacao han sido redireccionadas varias veces. Últimamente, se ha dado mucha importancia a la variabilidad genética de la población local como fuente de genotipos con características de producción y tolerancia a enfermedades. A la caracterización fenotípica se suma la caracterización organoléptica y molecular y la inclusión del sabor arriba como criterio de discriminación. La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANECACAO, con el tiempo fue asumiendo varias responsabilidades. Para esto, ANECACAO cuenta con un equipo técnico profesional que trabaja y demuestra resultados en las propias fincas de los agricultores, tanto en la rehabilitación de viejos árboles, técnicas del cultivo, manejo de viveros, controles fitosanitarios, procesos de fermentación y secado. El internacional ANECACAO participa activamente en los foros mundiales donde se ha fortalecido la imagen de Ecuador como productor. Es así que actualmente, presidiendo la Organización Internacional del Cacao, máxima entidad en la que representantes de los países consumidores y productores de cacao analizan, debaten y resuelven asuntos del presente y el futuro del cacao. En otro campo, las propiedades nutritivas, energéticas y euforizantes del cacao, descubiertas por las culturas mesoamericanas, se han confirmado a lo largo del tiempo en numerosos estudios científicos.
Las grandes cantidades de antioxidantes naturales llamados flavonoides